¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Profesor, buenas noches. Pues sí, hay buen audio. A ver, en esta videoconferencia, al igual que yo les comenté la primera semana de clase, usualmente los temas que yo abordo en el curso son temas más arraigados al procesal civil. Entonces, la idea de las videoconferencias es avanzar los temas paralelamente, pero desde una óptica procesal penal. Como siempre les comento, el curso es teoría general del proceso y la idea es que ustedes tengan un poco de procesal civil. O sea, en sí el curso se desarrolla lamentablemente en todas las universidades como procesal civil, pero también llevar un poco a lo procesal penal. De la videoconferencia anterior, en la videoconferencia anterior analizamos lo que era la diferencia entre el derecho de acción en la vía civil y lo que se conoce como el deber de la acción en el derecho procesal penal. Yo les había puesto un ejemplo muy claro en el cual les decía, si es que una persona eh, no llega a, si una persona tiene un conflicto en el plano de la realidad social, una deuda, la persona que va a requerir el pago de la deuda, usualmente lo hace mediante una carta notarial, tiene tratativas, puesto que el último paso, y es correcto, debería ser acudir a un proceso judicial. Lo primero que debemos tratar de hacer es conciliar, estransar, mediar y llegar a una solución. Si es que nada de esto tiene efectos positivos, si es que la transacción, la conciliación, la mediación no tiene efectos positivos y no podemos llegar a solucionar este conflicto de intereses, lo último que debemos hacer es acudir al proceso judicial, pero para ese efecto el pretendiente tiene el derecho de acción, que es el derecho o la facultad libre de acudir ante el órgano jurisdiccional con la finalidad que el órgano jurisdiccional resuelva su pedido y resuelva el conflicto de intereses. Digo derecho de acción porque en efecto es una facultad. Si el pretendiente no desea acudir a un proceso judicial, simplemente no acude, simplemente no presenta la demanda, simplemente nos quedamos en el plano de la realidad social, pero no vamos a llevar este conflicto a un litigio. No hay proceso judicial porque el pretendiente no presenta su demanda. Doctor Sarnaque, ¿sí? O capaz fue un error ya. Sí, Ya. Sí, doctor, lo escucho. consulta. ¿Este derecho de acción tiene un plazo determinado o uno lo puede ejercer en cualquier momento? Ya. Sí, hay plazos de caducidad y plazos de prescripción. Eh, Conforme ustedes vayan avanzando en la carrera, ustedes estimo que ya han llevado pues acto jurídico, estimo, ¿no? Ya han llevado personas, acto jurídico. En cada libro del Código Civil existen plazos de prescripción por cada materia en especial, sea por un tema pues a ver, de familia, causales de divorcio, sea por un tema de sucesiones, plazo para pedir, ¿no?, una nulidad de testamento, sea en temas de obligaciones, en temas de contratos, en temas extracontractuales. En sí, el Código Civil te va a decir libro por libro los plazos que tienes para ejercer tu acción. Entonces sí existe un plazo. Sin ir muy lejos, y capaz un plazo que nunca se te debe ir de la mente, es que para toda, si es que tú tienes una relación contractual, el plazo para pedir una indemnización por responsabilidad contractual es 10 años. Y si es que no existe un contrato de por medio, el plazo para pedir una indemnización por responsabilidad extracontractual es 2 años. Entonces, son dos plazos que sí los voy a dejar en esta clase y los que nunca se deberían de olvidar.
¿sí? Pero en sí, por cada libro del Código Civil, por cada curso en materia civil, te van a enseñar los propios plazos. En materia procesal civil, les decía que quien ejerce el derecho de acción tiene esa facultad libre, espontánea de hacerlo y con eso empezar un litigio. No tiene ninguna obligación, no tiene ninguna presión, pero si es que yo llevo esto a la materia penal, y yo les expliqué en la primera videoconferencia que en materia penal vamos a acudir para la protección de los bienes jurídicos más relevantes, o aquellos bienes jurídicos que también se protegen en la vía civil, pero se lesionan de manera más intensa en la vía penal. Como primer ejemplo les puse el bien jurídico vida y como segundo ejemplo el bien jurídico patrimonio. Si es una deuda, vamos a ir a un proceso civil, pero si estamos hablando que te han arrebatado tu patrimonio mediante violencia o amenaza, estamos hablando de un robo y eso se ventila en la vía penal. Es el mismo bien jurídico, patrimonio, pero la intensidad de la vulneración del bien jurídico es más lesiva. Cuando es más lesivo, acudo al derecho penal. Ahora, otro punto. Si es que estoy hablando de una intervención lesiva al bien jurídico patrimonio como un robo, y en efecto yo puedo acudir a la vía penal, lo que vamos a hacer cualquiera de nosotros es presentar una denuncia. Y esta denuncia la puedo presentar, ojo, a la policía o la puedo presentar ante el Ministerio Público. Consejo. Si es que estoy ante un caso de flagrancia, si estoy ante un caso que necesito apoyo inmediato de la policía, en esos supuestos recomiendo acudir a la policía. Cuando, reitero, estoy en flagrancia o necesito apoyo inmediato de la autoridad, yo recomendaría ir a la policía. Si es que no estoy en un supuesto de flagrancia, recomiendo ir, o no necesito el apoyo inmediato, recomiendo ir al Ministerio Público. Tengo policía y Ministerio Público. Si voy al Ministerio Público, en verdad va a llegar a manos de un fiscal. El fiscal es el director de la investigación, es el titular de la acción penal y es quien tiene el deber de llevar desde el inicio hasta el final toda la investigación y el proceso penal. Y para ese efecto, durante la etapa de investigación, va a tener de la mano a la policía, que es su órgano de apoyo, su fiel órgano de apoyo, ¿no? Muchos hablan por eso del binomio policía-fiscal, porque los dos deben trabajar conjuntamente. Un binomio que suena muy bonito en la teoría, pero que en verdad no se aplica, o sea, no se aplica en la práctica, para ser más conciso. ¿Por qué? Hay una premisa que yo siempre digo y es, a los abogados nos enseñan a litigar, a los abogados nos enseñan derecho, a los abogados no nos enseñan a investigar, a los abogados no nos enseñan a ser detectives. Y para ser más certero, los abogados, en estricto en un proceso, y eso ya lo vengo diciendo en la primera clase, nosotros no buscamos la verdad. Nosotros buscamos confirmar nuestra hipótesis, confirmar la afirmación de mi cliente, y a poder alegarlo y poder ganar un juicio. Bajo esa premisa, quien sí sabe investigar o quien sí ha sido formado para investigar es el policía. Si eso es cierto, viene la primera fricción entre el policía y el fiscal. La primera fricción es, acá quien sabe investigar soy yo, policía. Tú, fiscal, en verdad no sabes investigar, porque a ti no te han formado para investigar. E inclusive, nosotros tenemos, y para los que saben más o menos de esto, una división de investigación de robos. O sea, policía especializada en robo. División de homicidios. División de terrorismo. División de lavado de activos. División de delitos de alta tecnología.
O sea, tenemos policía que definitivamente se ha preparado, ha llevado cursos de 1 año, 2 años para poder investigar este tipo de delitos, conocer esta criminalidad y está todos los días empapado de esto. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que ese policía, que capaz ya tiene 5 o 10 años en el cargo, 20 años en el cargo, va a saber más que un fiscal en investigación de ese delito. ¿Qué duda cabe? Porque el fiscal provincial, el común y corriente, tiene que ver estafas, hurtos, robos, homicidios, todo. Pero ese policía solo ve robos, solo ve homicidios, solo ve estafas, solo ve delito de alta tecnología. O sea, es un policía que está preparado para ese tipo de investigación. En efecto, antes existía la unidad, la PIP, ¿no? Policía de Investigación del Perú. Si bien es cierto, ahora no existe, pero de igual manera, pues, forman al policía como un investigador. Ahí viene esa primera fricción, que es una fricción dura, pero es una fricción real. ¿Por qué digo que es una fricción real? Porque se los digo como abogados y tengo muchos compañeros fiscales, que llega un caso de robo y lógicamente, pues, sí, pues hay indicios, etcétera, pero hasta el mismo fiscal es consciente que en el papel, en la ley, él es el director. Pero ¿qué hace ese fiscal? Ese fiscal remite los actuados a la policía. O sea, dice, perfecto, dispongo que se aperture la investigación, 60 días de investigación, y remito esto a la División de Robos de la Policía Nacional del Perú. Y quien lleva la investigación de cabo a rabo es la policía. Y la policía lleva solita la investigación, porque eso de que el fiscal está detrás investigando, eso es mentira. O sea, en la práctica eso no se da. En la práctica el policía lo hace todo solo. Y mira, pero doctor, y cuando hay una diligencia, cuando tenemos que llamar al imputado, tenemos que llamar a la víctima, etcétera, a los testigos, el fiscal está ahí presente. Yo te diría sí y no. Te digo, en la ley debe estar presente, pero en la práctica va un fiscal del pool. O sea, va un fiscal, en verdad es un fiscal, pero es un fiscal que no tiene a cargo esa investigación. Y como buenos peruanos sabemos que lo que es de todos no es de nadie, ¿verdad? El trabajo que es de todos es trabajo de nadie. O sea, ¿quién debería estar en esa diligencia? El fiscal que va a resolver tu caso. El fiscal que tiene a cargo tu caso. Eso sería lo lógico. Porque bajo buen peruano, la premisa es pues que si es de todos, o sea, si es del pool, no es de nadie. Entonces, por eso te digo sí y no. Y peor aún, te voy a decir una realidad, que capaz cuando alguno de ustedes ha ido a presentar una declaración se han dado cuenta. El fiscal difícilmente está en, así sea del pool, difícilmente está en la declaración. Difícilmente. Sinceramente, y ya yo les digo con una práctica procesal, hay veces de 10 declaraciones que tengo de imputados, ¿eh? Quizás pues, ya yo diría 5 ya, y capaz exagero, debe ser 4, pero 5. La mitad de los casos va el fiscal. Y siendo buena gente, ¿eh? Porque yo creo que si fuese mala gente les diría 2. Pero ya, pongamos 5, 5 de 10. O sea, ni el fiscal va a la diligencia. O sea, en pocas palabras, en la realidad, quien tiene a cabo toda la investigación es el fiscal. Y cuando el fiscal termina esa investigación, remite su atestado o remite su parte policial. Atestado, si bueno, con el Código de Procedimientos Penales, un atestado, si es que considera que hay responsabilidad, un parte si considera que no hay responsabilidad penal. Y con el nuevo Código Procesal emite un informe policial. A ver, acá me preguntan, ¿en qué momento entran en juego los peritos o en qué casos? Definitivamente el fiscal ni el juez
son conocedores de todas las ciencias y de todas las materias. Si bien es cierto, en los libros ustedes van a encontrar que el fiscal y el juez son peritos de peritos, es verdad, pero en la práctica, el juez y el fiscal necesitan apoyo de los peritos. ¿Y por qué necesitan apoyo de los peritos? Porque para un tema de balística, para saber pues si es que el arma del sujeto A es el que disparó el proyectil que finalmente cae en el sujeto B. O sea, si es que vemos que el sujeto le cayó un proyectil en la cabeza y acabó con su vida, la pregunta es, ¿ese proyectil salió del arma A o del arma B? A, un peritaje. Entonces, ahí necesito un peritaje. Si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, yo digo, rectificación de linderos en materia civil, ¿no? Mi terreno tiene 1000 metros cuadrados, el del vecino tiene 1000 metros cuadrados, pero el vecino ha tomado 100 metros de mi terreno. Ustedes no crean que el juez va a ir con su winch a medir. O sea, va a tener que ir un perito, o sea, un ingeniero, quien va a tirar su wincha y va a empezar a medir, ¿no? Y digo tirar wincha porque en verdad ahora ya tienen sus aparatos y ya nadie tira wincha, pero, o sea, eso no lo va a hacer el juez, necesita un perito. Cuando requiera, por la especialización de un peritaje, igual un peritaje contable, ¿no? Yo digo, ha habido un desfase en esta empresa de $1.000.000, el juez no va a revisar libro por libro. ¿No? Entonces, definitivamente necesita un perito contable. Y así sucesivamente, ¿no? Pero a lo que voy es que quien tiene a cargo la investigación en la realidad es el fiscal. Termina su investigación, remite su informe al fiscal, y es el fiscal finalmente el que decide. Para este efecto, el informe del policía es un informe meramente referencial, porque quien va a decidir si es que merece formalizar investigación preparatoria o formalizar denuncia, quien va a decidir si ejerce o no su formalización es el fiscal. Quien decide si archiva el caso, si no ha lugar a formalizar o si formaliza, es el fiscal. No hay nadie más, es el fiscal. ¿Y la policía toda su investigación? Sí, pues lo debo tener en cuenta para tomar mi decisión. Solo eso. Pero no es vinculante, no. Si el fiscal desea, lo hace. Si el fiscal considera que el trabajo policial es correcto, formaliza. Si considera que el trabajo policial no fue imparcial, perdón, puede archivarlo. ¿Ok? O sea, finalmente quien tiene la palabra final es el fiscal. Muchas veces cuando ustedes van a estar en caso de un detenido, de un familiar, etc., está en la policía. Muy bien. Lo cierto es que quien va a decidir su futuro no es el policía, es el fiscal. Está detenido en la policía, atropelló a una persona. Muy bien. ¿Cómo saber cuánto tiempo va a estar en la comisaría? De acuerdo a ley, puede estar hasta 48 horas. Si se va a las 12 horas, depende del fiscal. Si se va a las 24 horas, depende del fiscal. Si se va a la hora 48, depende del fiscal. En pocas palabras, todo dependerá del fiscal. ¿Y el policía no cuenta? No. O sea, el policía lógicamente va a llevar a cabo los actos de investigación y todo, ¿no? Pero quien toma la decisión es el fiscal. ¿Y cómo saber si se va a quedar 9 meses detenido? Quien toma la decisión es el fiscal, porque el fiscal es el que hace el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, en verdad, muchas personas piensan que quien tiene liderazgo es el policía, pero legalmente quien tiene liderazgo es el fiscal. Lógicamente, pues el policía te puede dar una mano, lo cual está mal, ¿no? Está mal, porque eso es un delito. Muchos policías, no todos, pero muchos, te piden, ¿no? Te dicen, no, para apoyarlo en la investigación, algunos piden dinero. Eso es cohecho, es un delito. Pero sí, pues, de una u otra manera, si tú dices, bueno, pues te podrán apoyar, pero ellos no tienen la palabra final. La palabra final la tiene el fiscal. El fiscal, pues, si estás detenido, te toma tu declaración y te hace un acta muy bien, póngase en libertad. Y se acabó. Y te puedes ir a tu casa. A pesar que has cometido un delito en flagrancia, te puedes ir en 5 horas.
O te puedes ir en la hora 48 o en la hora 24, pero quien lo decide es el fiscal, no es el policía. Igual, si es que va a pedir una prisión preventiva por 9 meses, quien decide es el fiscal, no es el policía. Ahora, ya sabemos que el fiscal es el que toma las decisiones porque es el director de la investigación y tiene como órgano de apoyo a la policía, que es un especialista en llevar a cabo las investigaciones. Van a existir otros casos en los que el tema puede ser meramente jurídico, en los que no merece la pena ir a un fiscal, a ir a la policía. Y el fiscal puede hacer su investigación desde su despacho. A eso se llama una investigación de oficio. Si ustedes me dicen, doctor, yo he denunciado liberamiento indebido. Hay una persona que me ha pagado con un cheque sin fondos, y si me está pagando con un cheque sin fondos, debo reconocer que el cheque sin fondos es un delito de liberamiento indebido, porque el cheque para todo efecto tiene igual valor que el dinero en efectivo, correcto. ¿Qué debo hacer? Solicito mediante una carta notarial que dentro de las 72 horas me haga el pago efectivo del cheque bajo el procedimiento de denunciarlo por la vía penal por liberamiento indebido. Pasa los 3 días, no me paga, ¿qué puedo hacer? Voy a la fiscalía y yo llevo mi carta notarial, llevo mi contrato en el cual pues me tenía una deuda, la carta notarial y el cheque. El cheque, lógicamente, pues, protestado en el banco. Pregunto, acá, para investigar este delito de libramiento indebido, ¿necesito técnicas de investigación? ¿Necesito apoyo de la policía? No necesito nada. Es muy fácil. Es un delito en el cual tengo el contrato, tengo el monto de pago, tengo el medio de pago, el cheque, protestado por el banco, y la carta notarial, que dice págame en 3 días bajo procedimiento de denunciante. Tengo todo a la mano. Simplemente tengo que llamar a la víctima, tengo que llamar al sujeto activo, al imputado, los dos declaran y ya puedo tomar mi decisión. O sea, hay delitos en los que yo no necesito. Ojo, hay delitos en los que yo no necesito apoyo de la policía, pero hay delitos en los que sí lo voy a necesitar, porque no soy especialista pues en balística, en peritajes contables, etc. Hasta acá, ustedes tienen que decidir cuando presentan su denuncia, si lo hacen en la policía. Si es que es un caso flagrante, voy a la policía. Si es un caso que me pasó a las 2 de la mañana, voy a la policía. Si es un caso como robos, homicidios, etcétera, voy a la policía. Pero si es un caso flagrante, un robo, ¿de qué me sirve ir a la fiscalía? Porque voy a ir a la fiscalía, ok, presento mi denuncia, la fiscalía va a reportar a la policía y la policía va a actuar. O sea, lo hago más lento, ¿verdad? Pero si de frente voy a la policía va al lugar de los hechos, llama a la fiscalía, le da cuenta de las actividades y ya está trabajando. Es más rápido. Pongo lo contrario. ¿Qué pasa si es un libramiento indebido? Presento mi denuncia ante la policía y la policía, ¿qué va a hacer? Ahí va a ser lento. Lo va a remitir a la fiscalía y la fiscalía se lo va a devolver a la policía. O sea, más rápido se lo presento a la fiscalía investiga de oficio y lo hace. O lo presento a la fiscalía y la fiscalía ordena a la policía para que investigue. Pero me ahorro un paso. Por eso digo, si es que estoy en casos de emergencia, urgencia, que necesito la actuación policial de inmediato, voy primero a la policía. Si estoy en un caso de flagrancia, voy a la policía. Pero si no hay flagrancia y nada por el estilo, voy a la fiscalía más tranquilo en su horario de atención. Siguiente punto. El fiscal conoce la noticia criminal. En la vía civil, las partes pueden, en efecto, llegar a componer su conflicto. En la vía penal, las partes podrán componer su conflicto. Veamos. En un proceso penal, para empezar, mientras que en un proceso civil, el demandante tiene el derecho de la acción, facultad, si quiere, el ejerce, si no, no. Si quiere, regala la plata de su deuda, si no, lo pide en la vía judicial. En el proceso penal es diferente, porque en el proceso penal el fiscal lo que tiene es el deber de la acción. Cambia mucho la cosa. Porque si yo digo que el fiscal tiene el deber de la acción, de acuerdo a la Constitución, el fiscal es el titular de la acción penal. Es el que debe investigar desde el inicio
desde que toma conocimiento de la existencia de un delito hasta el final. O sea, su trabajo acaba cuando condenan en última instancia al imputado o cuando lo absuelven. Ahí acaba su trabajo. Desde el inicio hasta el final. Pero ahora, el fiscal tendrá un derecho de acción. Si yo digo que el fiscal tiene derecho de acción, significa que el fiscal cuando desea, cuando lo desea, el fiscal puede investigar o no investigar, porque es su derecho, es su facultad. No, así no funciona. El fiscal tiene un deber. Llega la noticia criminal a manos del fiscal y automáticamente el fiscal tiene que investigar. Así funciona. ¿Por qué? Pero doctor, es su facultad, no es su facultad, es su deber. Y si no investiga, lo puede denunciar por omisión de funciones ese fiscal. El fiscal tiene el deber de investigar. Si el fiscal tiene ese deber de investigar, no es una facultad, es un deber. Esa es una gran diferencia entre el proceso civil y el proceso penal. Proceso civil, derecho de acción. Proceso penal, deber de la acción. Deber de investigar. Deber de perseguir el delito. Primera gran diferencia entre ambos conceptos, entre ambos procesos. Ahora, segunda premisa. Si es que ese fiscal tiene el deber de investigar, el fiscal cuando investiga ya ejerce y ejerce propiamente también un derecho de acción, no. La gran diferencia entre un proceso civil y un proceso penal es que en el proceso civil me debe dinero. Muy bien. Tú tienes el contrato, tú tienes el voucher de transferencia, la carta notarial en el cual le pides el pago, la conciliación extrajudicial, WhatsApp, llamadas telefónicas, lo que tú quieras. Pero tú como demandante tienes todos los medios probatorios a tu alcance y tú le dices al juez civil, aquí está mi demanda, mis fundamentos de hecho, mis fundamentos de derecho y mis medios probatorios. En el proceso penal, ¿también es igual? No. Tú estás caminando por la calle, una persona te roba, te amenaza con un cuchillo, te quita un celular y se va corriendo. Vas a la comisaría y denuncias. Pregunta, ¿tú tienes todos los datos a tu alcance? Ninguno. No tienes ningún dato a tu alcance. Tú no sabes quién es el delincuente. Y si no sabes quién es el delincuente, no puedes ejercer propiamente tus derechos. Cambia la premisa. Y un ejemplo que siempre pongo, ¿qué pasa si entre la avenida, pues, Tingo María, o acá avenida Panamericana Norte con Universitaria, hay un cadáver tirado en la pista? Llega la policía, llama al fiscal, llega el fiscal, hace un levantamiento de cadáver. ¿El fiscal sabe lo que ha pasado? ¿El fiscal sabe si es que el sujeto lo atropelló un carro? ¿El fiscal sabe si es que, por último, lo atropellaron 20 cuadras más abajo, pero tiraron el cadáver en ese punto? ¿El fiscal sabe si quizás pues el sujeto lo mataron en su casa, pero tiraron el cadáver en ese punto? El fiscal sabe si es que acá hubo una rencilla, una pelea entre bandas, si es que acá fue la mujer quien mató a su marido, si fue su enemigo, si fue un amigo. En verdad, el fiscal y el policía no lo saben. Solo saben que hay un cadáver entre la avenida Panamericana Norte con Universitaria. No sabe más. Entonces la pregunta es, ¿el fiscal podrá ejercer un derecho de acción? ¿Podrá acudir ante el juez para que se sancione el responsable? Todavía. Para empezar, el fiscal tiene al inicio el deber de la acción. ¿Ok? Tiene el deber, tiene que investigar. Y solo cuando llegue a tener indicios de la comisión de un delito y haya individualizado al imputado, cuando tengas esos dos factores, muy bien, ahí recién podrás presentar tu acusación fiscal ante el juez. O sea, después de una investigación que te puede demorar 3 años, porque puede haber acá un crimen organizado, luego de una investigación de 3 años, puede ser 6 meses, puede ser 60 días, puede ser 8 meses, puede ser 3 años como máximo, si es un crimen organizado. Luego de investigar todo ese periodo de tiempo, el fiscal recién, cuando sepa, tenga indicios de la comisión del delito y haya individualizado al imputado,
puede culminar su investigación y presentar su acusación fiscal. Y cuando presenta su acusación fiscal, como ya tuvo a cargo una investigación, sabe perfectamente quién es el imputado, sabe una hipótesis de cuáles fueron los hechos, cuál es el delito en materia de imputación y sus medios probatorios. Y ahí presenta su acusación con todos esos requisitos. Si ustedes me dicen, doctor, pero esa acusación del fiscal es muy similar a la demanda en el proceso civil, por supuesto. Yo les diría, en el proceso civil, yo tengo todos los medios probatorios, entonces yo de frente hago mi derecho de acción y presento mi demanda. En el proceso penal no ocurre eso. En el proceso penal el fiscal tiene que hacer una labor de investigación para saber cómo ocurrieron los hechos, cuáles son mis medios probatorios, y cuando culmina mi investigación, recién presento mi requerimiento acusatorio ante el juez penal. Así funcionan las cosas. Ahora, ya pueden identificar diferencias entre un proceso civil y un proceso penal, ya saben por qué el fiscal es el titular de la acción penal, tiene el deber de la acción, tiene que investigar, y por qué es necesario investigar. Porque sin investigar no puede presentar una acusación ante un juez, porque no sabe cómo ocurrieron los hechos. La gran diferencia en el proceso civil, ojo, en el proceso civil, el demandante es parte de la relación jurídica sustantiva y se convierte en parte de la relación jurídica procesal. Pero ¿cuál es el problema en el proceso penal? Que el fiscal no es parte de la relación jurídica sustantiva, porque el fiscal no conoce al delincuente, el fiscal no conoce a la víctima. Es por eso que tiene que investigar, pues, porque él no es parte de la relación jurídica sustantiva. Pero por imperio de la ley, él es parte de la relación jurídica procesal, porque él es el titular de la acción penal y él es el que tiene que ir ante el juez penal para que se sancione al responsable. Como último punto, en un proceso civil, antes de presentar la demanda, puedo componer mi conflicto. Y en efecto, puedo componer mi conflicto con una transacción o una conciliación extrajudicial. La pregunta es, ¿en el proceso penal podemos llegar a una transacción? ¿Podemos llegar a un tipo de acuerdo, doctor? Así como en el proceso civil, ¿puedo hacer eso en el proceso penal? A ver, imagínense, el sujeto A mata al sujeto B. Para que no vaya preso, el sujeto A paga una buena indemnización. O sea, ¿quiere decir que yo podría llegar a una indemnización con la víctima para no ir preso? Crearía una particular alarma social, ¿verdad? Porque quiere decir que aquella persona que tiene dinero y puede pagar indemnizaciones, puede matar hoy día uno, otro día otro. Entonces crea una alarma social. Está claro que en esos delitos que creo alarma social, aquellos delitos graves para la sociedad, no se va a permitir ningún tipo de acuerdo. Eso es clarísimo. Pero va a existir otro tipo de delitos, que son los delitos de bagatela. Delitos de bagatela son aquellos en los que la pena privativa de libertad no excedería de 4 años. Y en esos delitos, ¿qué es lo que puedo hacer? No en todos, ojo, no en todos, en algunos, ¿qué puedo hacer? Puedo suscribir un acuerdo reparatorio con la víctima o puedo suscribir un principio de oportunidad con el fiscal. Hablaré primero del acuerdo reparatorio. ¿Qué pasa si es que yo estoy caminando por la calle, de repente pues una combi no respeta la luz del semáforo, me atropella, yo no puedo ir pues 2 meses a trabajar, hay lesiones culposas graves? Lo que yo le recomendaría al dueño, al chofer de la combi, si es que es el dueño de la combi, le diría, bueno, como vos le diría, bueno, lleguemos a un acuerdo, pues. Transemos, me das, no sé, pues 5.000, 10.000 soles, 20.000 soles, lo que fueron mis gastos médicos, firmamos un acuerdo con firmas legalizadas ante un notario, lo presentas ante el fiscal y esto se archiva. Ah, muy bien. ¿Por qué? Porque es un delito de bagatela. Es un delito que no tiene una pena mayor de 3, creo que es de 4 a 6 años. Bueno, se puede llegar porque es un delito culposo. Puedo llegar a firmar un acuerdo. No habría ningún problema. Inclusive, puedo hacer la transacción
ante un notario, mismo vía civil, y esa transacción firmada ante un notario público, con firma legalizada ante el notario, lo presento ante el fiscal y el fiscal te archiva el caso. ¿Ok? ¿Puedo hacer eso? Sí puedo hacer eso. ¿Qué pasa? O sea, sí cabe una transacción en la vía penal por delitos de bagatela. ¿Qué pasa si yo quiero transar, pero lamentablemente la víctima no quiere? Pues el fiscal va a llegar un momento que va a llamar a una audiencia de acuerdo reparatorio. En esa audiencia de acuerdo reparatorio, el fiscal va a hacer las veces de un conciliador extrajudicial. Y en ese acuerdo reparatorio, el fiscal, ¿qué va a hacer? Va a tratar, ojo, va a tratar que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo respecto del monto y respecto del plazo de pago. Hay veces es muy difícil, pero hay veces que sí, pues se llega a un acuerdo, ¿no? Finalmente se llega a un acuerdo, firma este acuerdo reparatorio. Cuando se cumple con el pago de la reparación, el fiscal se abstiene de ejercer la acción penal y se archiva. Así de simple. Ahora, gran premisa. Doctor, esos son delitos en los cuales la víctima es un particular. Correcto. Y si la víctima es un particular, yo puedo llegar a un acuerdo. Correcto. ¿Y qué pasa, doctor, si la víctima no es un particular? ¿Qué pasa si la víctima es el Estado? Ah, ok, acá cambia un poco la cosa. Si la víctima es el Estado, cambia mucho la cosa. Puede ser, ojo, puede ser, para que el Estado es un poco difícil, ¿no? El representante del Estado es el procurador. El abogado del Estado es un procurador. Para que el procurador pueda hacer un acuerdo reparatorio o un principio de oportunidad, para que el procurador pueda transar, el procurador necesita una resolución autoritativa que le permita transar en ese caso específico, si no, no puede. Independientemente de esos casos, sinceramente solo habré visto uno o dos. Si tengo alguna pieza procesal la voy a compartir en el Canvas. Hay muchos delitos en los que el agraviado no es un particular o el agraviado no es el Estado. Hay muchos delitos en los que el agraviado es la sociedad. Típico caso, delito contra la fe pública. Yo utilicé un documento privado falso, la pena es de 2 a 4 años, la policía me denuncia, me hacen una investigación, voy donde el fiscal y digo, ¿sabe qué, señor fiscal? Yo admito mi responsabilidad, sí, el documento es un documento privado falso, pero solicito acogerme a un principio de oportunidad. Ah, correcto. Como un delito contra la fe pública es agravio de la sociedad, te puede aplicar un principio de oportunidad y se archiva los actuados. He visto inclusive por otros casos, como en los que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, desobediencia y resistencia a la autoridad. Este caso de los cambistas que no pueden vender dólares en la calle, como en distritos de Miraflores, San Isidro, muchos otros. Muchas veces, pues, les imponen una multa, pero a pesar de la multa siguen yendo a vender sus dólares así en la calle. Esos sujetos cometen el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Van a la fiscalía, se acredita su responsabilidad, pero ¿qué pasa? Finalmente piden al fiscal un principio de oportunidad, les conceden el principio de oportunidad y se archiva el caso. Con lo expuesto, cabe, así como existe esta autocomposición en la vía civil, también existe una autocomposición en la vía penal, pero tienen otros nombres. Esos nombres son principio de oportunidad y acuerdo reparatorio. Solo un último tema. Tampoco quiere decir que aquel que pueda someterse a un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio por delitos no tan graves tenga una licencia para siempre, pues, someterte a un principio de oportunidad, ¿no? Si tú eres reincidente, ya no cabe principio de oportunidad, ya no cabe acuerdo reparatorio. O sea, lo podrás hacer una vez, pero 2 veces ya no. Doctores,
con esto yo habría culminado, por lo menos hasta esta videoconferencia. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Ok, doctores, si no hay preguntas, doy por concluida esta segunda videoconferencia y la tercera videoconferencia ya continuaré hablando ya lo que seguiría, ¿no? Dentro del proceso penal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias. noches, profesor. Gracias. Gracias. Gracias.